Actores de la vida política colombiana en Contraviento y Marea. Le damos la bienvenida a todos los seguidores de Contraportada. El día de hoy entrevistaremos al sacerdote Eliezer Soto, con quien dialogaremos sobre temas como el progresismo en la Iglesia Católica, el legado del Papa Francisco y la elección del Papa León XIV. Bienvenido, padre. Muchas gracias a ti y a todo el grupo que conforma esta revista virtual. Por favor, coméntele a la audiencia de Contraportada cuál ha sido su trayectoria en la iglesia, en qué parroquias ha estado, cómo ve a Colombia y también las regiones desde la dicotomía del conflicto y las experiencias de paz. Bien, yo nací en San Gil, Santander, pero me formé y me crié aquí en Barranca Bermeja, en el Magdalena Medio Colombiano Santanderiano. Desde los 17 años inicié ya todo mi proceso de formación hacia el sacerdocio. Terminé mi bachillerato en el Seminario Menor San Pedro Claver, allí estudié toda la secundaria. Del Seminario Menor San Pedro Claver de Barranca Bermeja pasé a Bucaramanga, al Seminario Mayor Arquidiocesano, donde hice mis estudios eclesiásticos, que se llaman, en filosofía y en teología, y me ordené sacerdote diácono en 1984 y presbítero en 1985, es decir, que estoy en los 40 años de ejercicio ministerial en la iglesia. Durante estos 40 años he sido párroco en Miraflores, un barrio, la parroquia de Jesús María en Barranca Bermeja. Luego estuve en Vijagual 3 años, pasé a San Vicente, perdón, a Cimitarra, estuve en Cimitarra 3 años, y mi primer año de ministerio lo hice en San Vicente de Chucurí en 1985. En 1985 fui vicario parroquial de San Vicente de Chucurí. En el 86 pasé a Miraflores y ejercí como director espiritual del Seminario Menor San Pedro Claver hasta el año 89, fueron 4 años. Ya en el 90, pasando a Vijagual, inicié también como mi práctica pastoral en temas sociales, como pastor social de Barranca Bermeja. Desarrollé un proyecto de desarrollo rural en la parroquia de Vijagual como promotor de pastoral social desde mi tarea parroquial. En los 90, en Cimitarra, los 3 años que estuve, del 92 al 95, fortalecí la articulación con la pastoral social en estos programas de vida, justicia y paz, programas de promoción de desarrollo rural y los programas de construcción de paz en torno al acompañamiento precisamente a la comunidad de la India, que es un corregimiento de Landázuri, pero que pertenece eclesiásticamente la atención a la parroquia de Cimitarra. Allí conocí la experiencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, la ATCC. Por 3 años estuve articulando con ellos toda esa dinámica de una sociedad, de una comunidad que lucha por el respeto a ella, la autonomía, y para que los actores del conflicto no los coopten, los permeen o los instrumentalicen. Esa fue la gran experiencia de la ATCC, que aún está vigente en medio de sus dificultades. Ya de ahí, pues, me pidieron que asumiera la formación y que desarrollé un magíster en doctrina y ética social, en sociología, con Hilades Alberto Hurtado, que es la Universidad Jesuita de Chile. Terminado el magíster en el 98, volví a Colombia y me asignaron la pastoral social de la diócesis de Barranca Bermeja como director hasta el 2012. Desde el 98 hasta 2012 fui el director de pastoral social de Barranca Bermeja. Y en ese periodo transité la parroquia de San Pablo Apóstol del Cincuentenario, fui párroco del Cincuentenario 3 años, 98, 99 y 2000. Me correspondió mi ingreso y mi estreno en la pastoral social, lo constituyó acompañar todo el proceso de la masacre del 16 de mayo del 98 y todo lo que fue la agudización del conflicto, la entrada del paramilitarismo al Magdalena Medio, toda esa estrategia de tenaza que venía trazándose, incluso lo recuerdo muy bien desde el 85, ya se vislumbraba el inicio del paramilitarismo en el Magdalena Medio, y cómo se iba cerrando un cerco, una tenaza que venía del norte, de las autodefensas del sur de Cesar y las autodefensas de Córdoba,
las autodefensas de Antioquia y las autodefensas de Puerto Boyacá y todo el sistema de las autodefensas vía los tiznados y otros grupos pre-paramilitares, con Isidro Carreño, entre otros, en el Carmen de Chucurí. Esa tenaza se fue cerrando hasta que en el 98 se dio esa masacre del 16 de mayo. En el 2000 hago entrega de la parroquia de San Pablo Apóstol e inicio un acompañamiento a varios párrocos, manteniéndome en la pastoral social. Entonces estuve acompañando el barrio La Floresta, la parroquia de San Juan Tadeo. Luego acompañé al párroco de la parroquia de la Sagrada Familia que estaban haciendo. Los padres franciscanos entregaron esa comunidad del Danubio, del Boston, etcétera, en esa comuna 6. Toda esa comunidad la acompañé por 3 años, el padre Ubaldo y luego con el padre Orlando Lave, hoy obispo de Ocaña, apoyándolos en su tarea, mientras dirigía la pastoral social. De ahí me pidieron entonces acompañar la parroquia de María Auxiliadora, también la acompañé creo que 2 años, y de María Auxiliadora me pidieron que volviera a Miraflores a acompañar al párroco de Miraflores. Acompañar en el sentido de apoyarlos, precisamente por el contexto de conflictividad que se vivía en Barranca, y desde mi condición de director de pastoral social poder ser un apoyo tanto moral como un apoyo operativo para articular los procesos que jalonábamos desde la pastoral social en orden a la construcción de paz y procesos en orden a lo que llamábamos nosotros la Comisión de Vida, Justicia y Paz. Ya terminado ese periodo en el 2013, con la llegada de Monseñor Camilo, me pide que apoye la conformación de una nueva parroquia en la capilla de lo que hoy es Santa María Reina, en el barrio Buenavista y alrededores. En ese proceso se me pide también que me prepare para continuar mis estudios de profundización en sociología e ir a estudiar el doctorado, a realizar el doctorado en sociología de nuevo en Chile, en la Universidad de Hurtado. Durante ese periodo de preparación, obviamente, pues homologué mi título de eclesiástico por el título civil de licenciatura en teología con la Universidad de Santo Tomás y ejercí la docencia universitaria en el Instituto Universitario de La Paz. Ya había ejercido cierta docencia universitaria con el sistema de educación a distancia de la Universidad de Santo Tomás y de la Francisco de Paula Santander. Una vez realizado mi proceso de doctorado en sociología, retorno a Colombia en la coyuntura de la crisis ¿cómo se llama?, del COVID. Terminé, digamos, los envíos de mi investigación doctoral a distancia 2022, 2021, 22, y en el 2023 sustenté mi tesis y logré el título de doctorado en sociología. Ya desde el 2021 me reintegré a la diócesis, pero la Conferencia Episcopal de Colombia me pidió que apoyara el trabajo de construcción de paz, ya no desde la diócesis, sino a nivel nacional, y me pidieron asumir el cargo de secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional, que en términos civiles era así, algo así como el delegado de paz, ¿no? Ese delegado de paz o comisionado de paz por parte de la conferencia para acompañar los procesos de construcción de paz en Colombia. En ese marco, 2023, 2022, 23 y 24, se me delegó como representante de la Conferencia Episcopal a la mesa de diálogo entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Estado Mayor Central de las FARC, las llamadas disidencias, que tenían como dos grandes representantes, el señor Iván, creo que es el nombre con el apelativo de Mondisco, y también el señor Cadacá. Allí están otros líderes de este movimiento con los que el gobierno inicia las conversaciones, una mesa de conversaciones que yo acompaño y un mecanismo de verificación de cese al fuego en el que participamos el Consejo Mundial de Iglesias, con uno de sus pastores o ministros o obispos, y mi persona por el lado de la Iglesia Católica. Este trabajo lo desarrollé hasta el año pasado, 2024. Terminé mi periodo de 3 años, temas de salud, por la altura de Bogotá no podía seguir, decliné un segundo periodo y retorno a la diócesis, y en este momento estoy aquí en la parroquia del Sagrado Corazón,
acompañando y apoyando al párroco, e iniciando, tomando el apoyo a líneas de pastoral social, a líneas de trabajo. En todo este tema, pues, la tarea que he desempeñado ha sido una tarea de acompañar las comunidades, para no demorarme, porque ya llevo mucho tiempo hablando de esto, por decir algo, en el año 90, en el año 90 y 91, me correspondió acompañar en Vijagual un proceso de recuperación de tierras, lo que se llama una invasión, en el área poblacional, en el centro poblado de Vijagual, es un corregimiento de Wilches, allí acompañar a este grupo de ciudadanos que se tomaron un lote por la necesidad de procesos de vivienda, programas de vivienda que no existían, y allí pues tuve que mediar un poco, ser acompañante de un proceso de mediación entre el gobierno municipal, las autoridades y las comunidades. En cada uno de estos municipios donde he trabajado, he procurado acompañar procesos de articulación, de diálogo social. En Cimitarra constituimos todo un equipo de trabajo con el rector del colegio, con el director del hospital, con la alcaldía, con la oficina de trabajo, etcétera, con los pastores, dos pastores de una iglesia trinitaria evangélica y la iglesia adventista, desarrollando también una tarea de articulación social. Lo mismo hemos tratado de hacer en las demás parroquias donde está. La sociedad actual es espectadora de los grandes desarrollos científicos y tecnológicos. ¿Cree que hay una disyuntiva entre fe y ciencia y verdad y poder? Una iglesia que venía desde el medioevo, por allá, desde los años 1400, 1500, un poco en línea de esa mentalidad medieval mmm, clásica, donde se consideraba que la fe tenía la explicación para todas las preguntas de la humanidad. Por ejemplo, el misterio de la creación. Claro, la fe nos da unas verdades concretas. Dios creó el universo, pero en ese momento no se tenía muy claro que la Biblia y la teología nos habla de la obra de Dios en cuanto a obra de Dios. O sea, Dios creó, pero la Biblia y la teología no nos dice científicamente cómo creó Dios. Entonces, llegamos a darle a la Biblia un carácter de explicación de todos los ámbitos del conocimiento, pero la Biblia nos da verdades, que son verdades, pero son verdades teológicas. Nosotros consideramos y creemos, en verdad, se necesita una criatura, un ser no creado, que sea capaz de generar a lo creado, ¿cierto? Porque una criatura que necesita ser creada no puede tener la capacidad de crear, de crear, ¿sí? Puede tener la capacidad de transmitir vida, como los hombres y los animales. Nosotros procreamos, ¿cierto? Procreamos, innovamos, transformamos, ¿sí? En ese sentido, ¿ves? Entonces, caímos en una especie de lo que se llama un biblicismo, que es considerar que la Biblia, primero la interpretábamos al pie de la letra, segundo, consideramos que la Biblia era la respuesta científica a todas las inquietudes del hombre. Fuimos aprendiendo y entendiendo, sí, la Biblia y la teología nos enseñan unas verdades que a su vez las explicaciones de esas verdades en cuanto al cómo nos la va dando la ciencia, las demás ciencias, las ciencias humanas, las ciencias, digamos, las ciencias exactas, las ciencias puras como la química, la física. Entonces, la iglesia se fue quedando un poco en la línea de una iglesia a espaldas de los avances y de las teorías científicas, y tuvimos grandes errores, como el tema de Galileo, ¿no? Al que forzaron a decir, no, es que la Tierra es plana y la Tierra no se mueve, la Tierra es el centro del universo, el que se mueve es el Sol, todas esas cosas, y Galileo tuvo que decir, sí, está bien, papá, yo reconozco que no quiero que me cuelguen o me quemen como brujo y como hereje. Yo reconozco que la tierra es el centro y que el Sol gira alrededor. Cuenta que cuando ya iba saliendo de la puerta del Vaticano, gritó, pero de que se mueve, o sea, la Tierra sí se mueve. La Iglesia de los Pobres en América Latina
ha tenido dos expresiones muy importantes, el movimiento de la teología de la liberación y el camilismo. ¿Qué confluencias personales se encuentra en cada uno de estos movimientos y en qué se aparta? Esa iglesia, ¿cierto? Que se puso, por un lado la iglesia y por otro lado los avances de las ciencias y del conocimiento científico, eh, busca su reconciliación en el Papa León XIII. Y León XIII dice, hombre, el mundo cambió, hoy hay otra sociedad, hoy hay una comunidad de trabajadores que están siendo explotados. El Evangelio tiene que iluminar esas realidades y abre la puerta de nuevo y dice, no, nosotros como iglesia tenemos que acompañar y tenemos una palabra respecto a estas nuevas dificultades, estos nuevos desafíos. No es posible que a un trabajador lo pongan a trabajar 12 horas, no es posible que las niñas y los niños trabajen, no es posible que se niegue la dignidad del obrero, no es posible que el obrero venda su fuerza laboral casi como un esclavo. En ciertos parangones. No es posible que la vida del obrero, que el trabajo se convierta en un artículo de mercado que denigra del obrero, que prostituye al obrero en los términos laborales, así como en los términos sexuales, la mujer excluida, violentada, es llevada a la prostitución. Entonces, son los temas nuevos. León XIII abre ese campo. Juan 23 lo continúa. Es más, los demás papas, Pío XI, si no estoy mal, 80 años después de la Rerum Novarum, perdón, 40 años después, también promulgó una carta llamada Quadragesima Adveniat a los 40 años, donde decía, mira, hoy también se está dando los sindicatos, se están dando las cooperativas, o sea, las asociaciones. La Iglesia tiene que acompañar y tiene que respaldar el derecho de los ciudadanos a organizarse en grupos, a organizarse en movimientos sociales. Y la 40º año, o sea, los 40 años de la Reino Novarum, el Papa Pío XI, si no estoy mal, nos da esa encíclica, ¿sí? Y luego viene Pío XII con sus discursos en medio de la Guerra Mundial y aparece Juan XXIII convocando un concilio y también retomando el tema en la crisis de los misiles de Cuba de los años 60, 61, la Pacem Terris, la paz para la tierra, y la Mater Magistra, la iglesia es madre y maestra, ¿de qué? Madre y maestra de la historia, madre y maestra de la justicia y de la paz. Todo esto con el ánimo de aclimatar un ambiente de diálogo y de resolución de los conflictos desde el ámbito del acercamiento entre las partes en conflicto. Pablo VI sigue la línea de Juan 23 que convoca un concilio precisamente para decirnos, oiga, nosotros como iglesia, no basta con lo que ya hizo León XIII, no basta con lo que ha hecho Pío XI y Juan 23, necesitamos avanzar esta iglesia. ¿Qué otros desafíos tiene que afrontar la iglesia para reconciliarse con el mundo, para reconciliarse con la sociedad, para reconciliarse con la ciencia, para reconciliarse con los ámbitos de lo que llamábamos lo temporal o lo secular, el mundo, ¿no? El mundo de lo político, el mundo de la sexualidad, el mundo de la educación, el mundo de la afectividad, etcétera. Las instituciones como la familia, la educación. La iglesia siempre ha atendido la familia y la educación, pero la atendía desde unos parámetros meramente eclesiales, y es una iglesia en diálogo con las demás instancias del planeta y del mundo, en diálogo con el mundo de la ciencia y de la política y de la cultura. Y eso es el gran aporte que dieron Juan XXIII y Pablo VI a partir del Vaticano II. Con ello surge una apertura de pensamiento y allí es donde viene, por ejemplo, a emerger la teología de la liberación. La teología de la liberación emerge porque al lado de Juan XXIII y Pablo VI surgen otros obispos en América Latina que en 1958 convocan, incluso antes de que el Juan convocara al Vaticano II, en el 61, 62, ya en el 58 los obispos latinoamericanos se habían reunido en Río de Janeiro para decir, oye, como iglesia latinoamericana necesitamos que ver la realidad del pueblo latinoamericano y cómo nos apoyamos y acompañamos para que el Evangelio llegue a tocar todas las dimensiones del hombre. Y por eso surge lo que se llama la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el documento de Río de Janeiro, creo que fue,
1958. Y ya en el 68, 10 años después, cerrando el Vaticano II, el concilio que fue en el 65, Pablo VI viene a Colombia para el segundo encuentro latinoamericano de obispos, que fue Medellín 1968. Y allí se da un enfoque de una iglesia que quiere ver la realidad y trabajar con el pueblo de su realidad, y dicen, la realidad dolorosa de América Latina es una realidad de exclusión, de empobrecimiento. Hay que hacer una opción por los pobres, hay que hacer una opción por la justicia social, ¿sí? Hay una contradicción entre un pueblo católico latinoamericano que promulga el Evangelio de Cristo, que es verdad, justicia, amor, reconciliación, justicia social, paz. El reino es paz, pero la paz es fruto de la justicia, de la equidad, de la inclusión. Y Medellín abre la puerta para lo que es las experiencias de las comunidades de fe, las comunidades eclesiales de base, todas estas experiencias de que la iglesia es una iglesia de comunidades, de comunión y participación. Y allí surgen entonces movimientos que se articulan históricamente con el triunfo de la Revolución Cubana en los 50 y tantos, el incremento de presencia de grupos revolucionarios por la vía de las armas. Muchos nacieron sin un enfoque marxista. El sandinismo en Nicaragua, el Frente Sandinista, el Farabundo Martí en El Salvador, las guerrillas liberales con Marulanda no eran comunistas, eran guerrillas y eran sublevaciones de población que buscaban justicia y consideraron que no estaban dadas las condiciones políticas para hacer una campaña política sin ser atentados en sus vidas, y sentían que el único camino para poderse hacer sentir era el camino de alzar la voz, pero respaldado en las armas para protegerse. De ahí surgen entonces estos movimientos, los primeros movimientos guerrilleros en Latinoamérica, que no tenían un enfoque marxista y comunista. Ya con el triunfo de la Revolución Cubana y con digamos, el influjo de los pensamientos de la revolución bolchevique también, y de del nuevo mundo de Occidente y Oriente, de la irrupción de la Unión Soviética, etcétera, el tema de Cuba y su revolución armada que llega al poder, pues estos grupos terminan plegándose algunos al enfoque marxista-leninista o marxista-maoísta también. Y allí entonces algunos sectores de iglesia empiezan a desarrollar desde su identidad católica y cristiana la teología de la liberación, que es totalmente válida, que es totalmente, digamos así, en línea de iglesia, de comunión con la iglesia, pero surgen algunas personas dentro de esta corriente de la teología de la liberación que empiezan a hacer una especie de concordancia, de buscar concordancias. Mira, aquí coincide el marxismo con nosotros, el cristianismo, en este tema de la justicia, de la acción por los pobres, de la lucha de clases, de que Dios opta por el oprimido, Dios libera al pueblo, un Jesús liberador. Claro que Jesús es liberador. Entonces viene ya toda esa tensión interna de la iglesia, de la teología de la liberación en línea con la doctrina de la iglesia, y una teología de la liberación que se entra en un sincretismo con otras corrientes y se ideologiza el Evangelio. Entonces viene esa tensión interna de la iglesia entre la teología de la liberación aprobada por el magisterio y por la Santa Sede, y una teología de la liberación que algunos calificaban de teologías liberacionistas, para diferenciarla de esta teología de la liberación que se apoyaba en el Evangelio. Eso generó esta crisis. Surgen personajes como Camilo Torres en los 60. Camilo no era marxista para nada, era un sociólogo también, pero lamentablemente tanto las jerarcas de la iglesia de su momento como sectores políticos en su momento, en lugar de plantear un escenario de diálogo de saberes, de enfoques con Camilo Torres, lo que hicieron, pues, la contrarreforma agraria, porque lo curioso es que a Camilo Torres le pide el gobierno del presidente Lleras que apoye la implementación de la reforma agraria. Es que es curioso, Camilo Torres trabajó desde la institucionalidad democrática del Estado, pero los sectores de poder de la época, que vieron en la reforma agraria una amenaza a ese modelo latifundista, a ese modelo feudal de concentración de tierras, cómo se le iba a entregar tierra al campesino y a los indígenas y a los afros.
Entonces torpedean ese proceso y queda en medio de ese torpedeo Camilo Torres, y él inicia todo un proceso de organización social y política con el campesinado y con sectores populares, y allí Camilo termina envuelto en una especie como de mesianismo social y político desde el Evangelio, y cuando ya la sociedad misma le cierra los espacios. Lamentablemente también algunos jerarcas de la iglesia le cierran los espacios. No recibe el apoyo que debió haber recibido de pronto en su momento por parte de algunos jerarcas de la iglesia, se ve solo y con un gran peligro. Lo que la historia no cuenta o no nos dejan ver de la historia, pero que algunos lo han filtrado, es que a Camilo, el editorial del colombiano de aquella época, decía que el que matara a Camilo Torres le hacía un favor a la Iglesia Católica y al país. Que entonces un Camilo Torres que decía, si yo me voy al campo, un campesino católico, conservador, que lee el colombiano, lee ese editorial, me ve en la calle, me pega un tiro pensando que le está haciendo bien al país. Camilo ya no estaba seguro dentro del ámbito de... Y él que siempre fue, desde el Evangelio, un opositor a todas las formas de lucha y a la lucha armada, Camilo seguramente concordaba con la línea del ELN de una lucha por la justicia, pero no concordaba en el modo de la lucha armada. Camilo termina llegando a la guerrilla, llegando al ELN, incluso por invitación del mismo ELN. Los Vázquez Castaño lo invitan, hombre, su vida peligra, lo acogemos acá porque usted ya no puede andar por las calles como cualquier civil, necesita protegerse. El padre Ismael Mejía Calderón, que es un historiador de la iglesia, ya murió hace años, era de la Academia de Historia de Santander, él decía, Domingo Laín, Manuel Pérez son curas guerrilleros, pero Camilo Torres, el libro lo escriben, Camilo Torres, el cura guerrillero. Camilo Torres no fue cura guerrillero, fue un cura en la guerrilla, fue un cura asilado en la guerrilla. No era guerrillero, que por eso fue la primera baja en el enfrentamiento donde él participó, porque él no estaba preparado para la guerrilla, él no tenía formación militar, él era un problema para la guerrilla, él era un problema para el ELN en cuanto a que tenían que cuidarlo, tenían que protegerlo, pero él no tenía formación, ni siquiera tenía una contextura corporal que le posibilitara moverse en el monte. Camilo era un tipo muy cuajado, fornido y todas estas cosas, pesado, y no tenía formación militar. Entonces, pero claro, el ELN también, pues para ellos fue un gran apoyo en el sentido de tomar la imagen de Camilo. Y segundo, sí es cierto, es que el ideario de Camilo, que es el Evangelio, concordaba y concuerdan mucho con los idearios políticos de estos movimientos como el ELN, de las mismas FARC y otros movimientos. Estamos hablando de lo político, en lo que siempre ha habido una distancia que no se va a cerrar totalmente nunca, es la distancia de todos los modos de lucha y la distancia de por la vía armada y la vía de la confrontación violenta. Esa es la línea que separa la opción de los grupos armados revolucionarios que claman por justicia y por inclusión social, y la Iglesia y la teología de liberación se suma a ese clamor, pero desde otros enfoques, desde otros parámetros y criterios, como el criterio del diálogo, el criterio de los consensos, el criterio de lucha por la vida, pero no desde todas las formas de lucha. Hay ciertas formas de lucha que nosotros no podemos aprobar. Entonces, en ese contexto viene la reacción de los sectores tradicionalistas y sectores reaccionarios al interior de la Iglesia, que también desde ese sector se instrumentaliza y se ideologiza el Evangelio, volviendo el Evangelio un Evangelio de sometimiento, un Evangelio para justificar. Hermano, tranquilo, sufra en la tierra, que cuando se muere el Señor lo va a llamar al cielo, porque usted fue bueno en la tierra, usted no alegó, usted no se rebeló, usted no contradijo la autoridad política y social de la época, porque toda autoridad viene de Dios, aunque sea injusta, aunque sea ilegítima, que entonces había que someterse políticamente y socialmente a los tiranos del momento. Esa teología, que también es una teología ideologizada, es una teología, una pseudo-teología, confrontó a la teología de la liberación
y metió en el mismo costal a todos los teólogos de la liberación. Y entonces se vino toda una persecución a la teología de la liberación. Y allí se trató de instrumentalizar al Papa Juan Pablo II, que tenía un enfoque, que venía de luchar contra el comunismo en Polonia, que había visto la agresividad del régimen polaco contra la iglesia y contra los cristianos y contra los creyentes, y no solamente los creyentes católicos, los creyentes de cualquier tipo de religión. Entonces, un papa que viene de ese ambiente y le cuentan que aquí en América Latina hay unos curas y unos teólogos que mezclan marxismo con cristianismo, obviamente que Juan Pablo II se preocupa y dice, no, esto no puede ser. Y nombra al cardenal Ratzinger como lo asume como su ministro en torno a los temas de doctrina y fe, y obviamente el cardenal Ratzinger tiene que investigar. Y aquí es donde al Ratzinger, que luego sería Benedicto XVI, también se le crea una, digamos así, una falsa imagen de que era el persecutor de la teología. Benedicto XVI como jefe de ese ministerio de la Santa Sede, de la doctrina de la fe, recibe informaciones, recibe estudios de algunos prelados, como por ejemplo Alfonso López Trujillo, que asume a su vez él una posición de total rechazo a la teología de la liberación, de poner a todos en el mismo costal y de decir que la teología de la liberación es una herejía porque mezcla, hace sincretismo entre la doctrina cristiana y el marxismo. Sin embargo, yo tengo aquí los textos, las orientaciones que dio este dicasterio de la Sagrada Congregación para la Doctrina y la Fe con el cardenal Ratzinger. En ningún momento condena ni dice que no es teológicamente válida la teología de la liberación. Dice, hay una corriente de la teología de la liberación que nace del Evangelio, que es fiel a los principios de la Iglesia, que es totalmente válida porque el Evangelio es liberador. Lo dice el documento de la Congregación para la Fe. Sin embargo, hay que advertir que hay algunos peligros. Sí, se advierte sobre esos peligros de ideologización, se advierte sobre los peligros del sincretismo, pero no se desconoce, incluso lo dice, no desconocemos que las realidades sociales de América Latina y de otros lugares del mundo como África, Asia, en el mismo norte con la población migrante, hay situaciones de injusticia que son estructurales y que violan el Evangelio, que la Iglesia tiene que denunciarlas y reconocer que el Evangelio de Cristo nos invita a liberarnos de esas ataduras de la injusticia, etc. Ratzinger, cuando llega a ser el Papa y reemplaza a Juan Pablo II, reconoce que ha habido una tensión en la Iglesia por años, de los años 70 hasta el 2000 y tantos, 2003, 2004, cuando Ratzinger toma la condición de Papa, y manteniendo su línea de fidelidad al Evangelio, sin embargo, también es capaz de reconocer que se necesita avanzar en una Iglesia que mantiene su cercanía al pueblo. ¿Cómo ve la opción preferencial por los pobres en la Iglesia Católica de hoy? Con Juan Pablo II se había dado la tercera y la cuarta reunión de obispos en Puebla, en 1979, teniendo como gran vedette al cardenal López Trujillo, y con la presión de López Trujillo y de su sector, el Papa y los obispos latinoamericanos hacen como una especie de balance de Medellín y dicen, sí, Medellín sigue vigente, pero hay que bajarle el tono a Medellín y hay que buscar otros enfoques. Y Juan Pablo II traía un enfoque válido también, la cultura, y en eso era visionario Juan Pablo II, pero es una cultura, una evangelización de la cultura que tiene que matizar ese enfoque de opción con los pobres, y entonces se busca un término medio para poder mantener la opción que Medellín hace por los pobres, y le ponen apellido, opción preferencial por los pobres. A simple vista sonaba, hombre, la Iglesia opta preferencialmente por los pobres. Pero lo que pasa es que Dios y la Iglesia no optan preferencialmente, optan por los pobres. La opción por los pobres no es preferencial, es opción por los pobres. O sea, la opción por los pobres no es decir, bueno, tenemos que optar por los pobres preferencialmente porque todos hay otras opciones por los ricos. Hay que optar por los ricos, claro.
optar por los pobres no implica descuidar a la población rica, pero optar por los pobres es optar por los valores que impiden que se empobrezca a la gente. Es votar por la justicia. ¿Sí? La opción por los pobres es optar por que las cosas se hagan en línea correcta para que no hayan excluidos y para que no hayan empobrecidos. Por tanto, la Iglesia tiene que atender a todo lo que tiene que ver con evitar el empobrecimiento. Y por eso la opción por los pobres implica trabajar con los ricos. ¿Sí? Opción por los pobres no niega que tengamos que trabajar con todos, incluso con los ricos. ¿Con los ricos para qué? Para llevarlos a tomar conciencia y preguntarse, ¿mi riqueza está apoyada por la injusticia o mi riqueza ha sido una riqueza bien habida? Si mi riqueza ha sido una riqueza bien habida, no hay problema, pero si nuestra riqueza ha sido construida sobre la base de ecocidios, de genocidios, como el de los campesinos y los indígenas para las grandes plantaciones de caucho y de otros motivos en Colombia, para llevar minería, sacar a los indígenas de nuestros pueblos porque eran un estorbo para perforación petrolera o romper la montaña. Entonces, aquí es donde viene el tema de la opción por los pobres, con sus dos enfoques. Eso es lo que llevó a que la Iglesia, o en la Iglesia se diera la atención, con el caso de Camilo y de los curas guerrilleros, como si ser sacerdote, el cura tenía que ser o un cura guerrillero, o un cura paramilitar, o un cura godo, o un cura de la derecha. Hablar de justicia social, hablar del Evangelio, de la doctrina social de la Iglesia, de acompañar los movimientos y las causas por la redistribución de la tierra en Colombia, por los derechos de los trabajadores, apoyar un sindicalismo que busca la dignificación. Ah, no, eso ya era, este man es como camilista, este man es como guerrillero, este man es como izquierdoso. O al contrario, hablar de defensa de la institucionalidad, de hacer las cosas conforme a la ley. No, este tipo es paramilitar, este tipo es tal cosa. Esas son las tensiones en que creció la Iglesia en el siglo XX a finales y comienzos del siglo XXI, y son las tensiones que abordó Ratzinger, y aquí viene ya Francisco. Con todo lo que se ha tejido contra Ratzinger, a quien se le achacaron los pecados de otros, porque realmente Benedicto XVI sí hizo su tarea, investigó porque le tocaba, llamó la atención, sancionó a algunos curas y algunas posiciones, porque realmente eran posiciones que no podemos como iglesia avalar. El que yo hable de opción por los pobres, el que yo acompañe a los sindicatos, el que acompañemos en las negociaciones de las mesas de paz a los grupos armados, no quiere decir que nosotros estemos sacralizando esas opciones. Estamos diciendo estos hermanos están ahí, llegaron ahí porque la sociedad y las hegemonías latifundistas, los feudos, los que políticamente han reprimido al pueblo, las dictaduras militares como la que en Chile, las dictaduras civiles, porque es que en Colombia hemos tenido una pseudodemocracia, pero en Colombia hemos tenido dictaduras civiles. En Colombia hemos tenido gobiernos civiles donde los índices de desaparición forzada, los índices de torturas, los índices de violación han sido altísimos. Si no pensemos en el caso de los casos positivos, pero pensemos en la muerte de muchos sindicalistas en los años 80 y 70, de gobiernos donde la inteligencia militar y de policía reprimía, desaparecía a la gente. Entonces, en ese contexto, el Papa Benedicto XVI, Ratzinger como cardenal, reconoce que la Iglesia necesita volver a la energía que tuvo Juan XXIII y Pablo VI, y por eso él dice, yo voy a empezar a poner orden, o empezó a poner orden administrativo en la Iglesia, empezó a poner orden en muchas cosas, pero él ya se sentía viejo y dijo, no, yo ya no tengo fuerzas. Y preparó el ambiente. La gente no ha dimensionado el aporte de Ratzinger. La gente se queda con ese Ratzinger que atacaba la teoría de la liberación. El Papa Benedicto fue el que puso las condiciones para que pudieran elegir en el cónclave a un hombre como Francisco. ¿Sí? El Papa Benedicto le dio espacio a Francisco cuando todavía era el cardenal Bergoglio de Argentina,
en la asamblea de Aparecida en Brasil, que vino después de la de Santo Domingo. Y en esa asamblea de Aparecida se volvió a retomar Puebla, se volvió a retomar Medellín y se dijo, la iglesia tiene que retomar el acompañamiento a la realidad social y tiene que retomar ese método de estudio de la realidad, de ver, juzgar y actuar de acuerdo con el Evangelio, ver la realidad social, juzgar esa realidad social, decir con nombre propio, como lo dijo Puebla, rostros de campesinos explotados, rostros de jóvenes sin esperanza en el futuro, rostros de mujeres atropelladas en su dignidad, rostros de niños desnutridos, todas esas cosas. Acompañar a los pueblos en la búsqueda de la vía del diálogo y de las vías pacíficas y civilistas de transformaciones sociales. Y eso permitió que el cónclave creo que fue del 2004, perdón, del 2012 o 2013, eligiera a Francisco como papa. Cuéntenos ahora cuál considera que es el legado para la humanidad y para la Iglesia Católica del Papa Francisco. Precisamente Bergoglio toma el nombre de Francisco pensando en San Francisco de Asís, en su doble tónica, un Francisco de Asís pobre, con los pobres, de una iglesia que es pobre para los pobres y es de los pobres, pero es una iglesia pobre para los pobres, pero es para toda la humanidad, porque los ricos que se han enriquecido, son unos pobres tipos, son unos tipos empobrecidos en su dignidad humana. A ellos hay que ayudarlos a liberarse, a romper con el enriquecimiento, con la injusticia, porque el rico no es más que un ser empobrecido espiritualmente. El rico es un miserable espiritual, miserable porque no tiene nada, está muerto, ¿sí? Está empobrecido en su dignidad humana y en su espiritualidad. Entonces, la iglesia siempre tendrá que mantener una opción por el pobre injusticiado, por el pobre que padece hambre, por el pobre que ha sido negado sus derechos, porque ha sido empobrecido, pero se mantiene justo, y por el rico que empobrece al prójimo y que al empobrecer al prójimo y explotarlo, se está empobreciendo él en su dignidad humana y está destruyendo su dignidad humana. Ahí surge Francisco, y el legado de Francisco es retomar el trabajo de Juan XXIII y el trabajo de Pablo VI, y volver a la iglesia a la mesa de diálogo con la sociedad, a la mesa de diálogo con los estados, a la mesa de diálogo con los pobres, a la mesa de diálogo con todos los sectores, incluso con la academia y con la ciencia. ¿Sí? Y de allí a revisar la teología de la misma iglesia, a revisar la disciplina de la iglesia, a revisar el tema, por ejemplo, del lugar de la mujer en la iglesia, porque es un tema que articula lo teológico con lo canónico, con lo administrativo, y hay temas de administración que se manejan desde mitos teológicos. Y entonces empieza el tema, por ejemplo, del celibato sacerdotal y de la vida consagrada. Y apenas Francisco empieza a asomarse a ello, de una vez esas líneas conservaduristas, ¿sí?, reaccionarias de la iglesia, empiezan a alertar. No, el Papa Francisco nos va a llevar a la herejía, nos va a llevar a la iglesia a cometer errores teológicos y errores pastorales. Y el pobre Francisco decía una cosa y enseguida salían 2 o 3 cardenales, algunos obispos, a decir, oiga, pero es que el Papa, eso que ustedes dicen que el Papa dijo, no lo dijo así, eso que él dijo cuando habló del lugar de la mujer en la iglesia, sí, la mujer tiene derecho a leer en la misa y todas esas vainas, y viene Francisco y nombra en el tribunal de Roma a mujeres laicas, abogadas, y empieza a darle cargos que siempre los había ejercido un hombre y un cura, o un obispo, a las mujeres. Entonces, comienza a demostrar que la iglesia tiene que sacudirse de tradicionalismos y volver a la tradición, es decir, volver al evangelio. ¿Sí? Y empieza a hacer transformaciones de ese tipo y convoca al sínodo. Y cuando él convoca al sínodo de obispos, lleva una agenda de temas que él quiso impulsar y lamentablemente ciertos sectores de la iglesia pues frenaron algunos de estos temas, los frenaron. El Papa tuvo que matizarlos, no los sacó, eso sí, los dejó vigentes y ahora ese es el legado de él, ¿no?
El legado de una iglesia que no le tiene miedo a abrir la agenda temática, a tocar temas como el celibato del clero, por ejemplo. Ese está ahí. Todavía les cuesta trabajo a algunos obispos ver el tema. No es un tema teológico. La iglesia nace con un clero casado, o sea, el sacerdocio, el celibato no es un tema de fe, no es un dogma. ¿Sí? Si los curas se casan, no están violando ninguna ley divina ni ningún dogma del Evangelio. Es un tema de disciplina y de organización de la iglesia para que el clero tenga una disponibilidad mayor a moverse en cualquier lado, con esposa, con hijos. Estamos en Barranca Bermeja, que a un pobre cura le digan, se va para Vijagual, pero mis pelados ya están para el colegio. ¿Sí? Entonces, todos esos temas hay que revisarlos, y el Papa Francisco inició ese proceso, y Ratzinger lo había iniciado también, y ahora León XIII. Entonces, el legado del Papa Francisco es el legado de el que quiere, como León XIII, como Juan XXIII y como Pablo VI, llevar a la Iglesia en una línea de diálogo con la sociedad amplia, con los ateos, con los que piensan distinto, con los no católicos, con las iglesias protestantes, pero también con los no creyentes. Ese fue el legado de Francisco. No sé si respondo a la pregunta, y ahora tenemos el desafío para León XIV. Finalmente, quisiera saber qué mensaje le dejaría a los colombianos y a las personas de todo el mundo con respecto a la fe y a las necesidades que actualmente tenemos como sociedad. En torno al Papa, a Francisco, y ahora en torno a León XIV, se generan expectativas, se crean imaginarios, y lamentablemente los medios de comunicación hoy se instrumentalizan mucho para crear realidades virtuales, y ahora con la inteligencia artificial peor, porque ahora hasta le ponen la voz del Papa, ponen videos del Papa diciendo cosas que él no ha dicho, pero con la inteligencia artificial se toma la voz, se toman los gestos, se toman imágenes, y no, que el Papa Francisco, por ejemplo, salió un artículo que el Papa León usó un texto del presidente Petro cuando habló sobre los políticos y todas esas cosas, para demostrar que el Papa León es tan de avanzada que por eso está apoyando a Petro. Sí y no. Entonces, tenemos que tener claridad que la iglesia no es una iglesia que se mueve por fanatismos o por modas o por gustos o disgustos. La iglesia se mueve en línea de un evangelio que ilumina la realidad. Y Francisco, por ejemplo, apoyó al presidente Santos en el proceso de diálogo en Cuba con las FARC. El Papa Francisco apoyó los esfuerzos del presidente Petro. El Papa Francisco le pidió al nuncio en Colombia, yo trabajé 3 años con el nuncio, con el señor Montemayor y con el actual nuncio Rudeli, nos pidió a la Conferencia Episcopal de Colombia, a la Iglesia, hay que apoyar y acompañar el proceso de diálogo con el ELN, el proceso de diálogo con las FARC, en los procesos de diálogo en todo. ¿Sí? Entonces, eso no quiere decir, es que la Iglesia se volvió comunista o la Iglesia se volvió hasta dirán que narcotraficante, porque también apoyamos los diálogos con las economías ilícitas, no para justificarlas, no para, digamos así, autenticarlas, no, al contrario, para ayudar a buscarle una salida a los que están inmersos en esas acciones, pero una salida que los dignifique y una salida que solucione las problemáticas que ellos desnudan con sus acciones. Entonces, en este momento, como iglesia, primero, no buscar, digamos, mesianismos. León XIV no va a cambiar lo que empezó Francisco, pero no va a continuar. León XIV no va a decir viva el marxismo-leninismo, pero tampoco va a decir abajo el marxismo-leninismo. Va a decir articulemos y busquemos cuáles son los elementos que nos unen, porque están en sintonía con el Evangelio, construyamos desde allí relaciones de paz y de reconciliación, y con los demás sectores lo mismo. A León XIV ya algunos le están buscando que porque se viste con los atuendos tradicionales de Roma es retrógrado, que el Papa va a volver al latín porque celebró una misa en latín, que el Papa León no es de avanzada, sino que es de retro y que va a echar para atrás lo de Francisco. En este momento, como cristianos, tenemos que tratar de mantenernos fieles a la doctrina y a la enseñanza del Papa León, a sus discursos originales, y no estar pendientes de si una línea dice que el Papa
le dijo sí a la guerrilla del ELN, o el Papa le dijo sí al uribismo, o el Papa canonizó a Petro, o el Papa canonizó a Uribe, etcétera, etcétera. Yo creo que el Papa está muy por encima de esos temas, pero en América Latina somos propensos a eso, y eso ya está pasando en las redes. Por eso mucho cuidado con esto. El legado del Papa y el mensaje para la sociedad es una sociedad que tenemos que mantenernos verificando la fidelidad de lo que recibimos en información, escuchando atentamente las fuentes oficiales y sabiendo que la Iglesia siempre estará abierta al diálogo y que la Iglesia nunca se va a cerrar, aunque algunos de sus dirigentes lo quieran. La Iglesia no se puede cerrar al diálogo con todos los actores y con todos los sectores del país y de la sociedad. Desde Contraportada agradecemos especialmente su participación y esperamos poder compartir más espacios con usted, padre. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti y seguiremos siendo, como lo dijo Francisco, quiero una iglesia pobre, de los pobres, pero al servicio de toda la humanidad. Claro que sí, señor. Hasta una próxima.